Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Padre. Te glorificamos, te bendecimos. Y ponemos este programa en tus manos, Señor. Dándote toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, Padre. Bendito sea tu nombre. Buenos días, amados hermanos. Acá ya estamos, martes 5 de mayo del 2026, en el programa 1035. Y verdad que con gozo, hermanos, con alegría, ¿verdad? Está frío, pero qué hermoso, hermano, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que cada día que nos levantamos, Él nos hace ver su gloria, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, qué lindo poder tener este Dios tan maravilloso, ¿verdad? Que cuando nos levantamos y sabemos que tenemos otro día más para estar acá en la tierra, ¿verdad? Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que desde el momento que aceptamos a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, verdaderamente, ¿no? Inmediatamente pasamos a ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, son días que Dios nos da para estar en la tierra, para su labor, su obra, ¿verdad? Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio y cada día que nos levantamos le damos gracias a Dios por poder estar con nuestra familia, con nuestros hermanos, ¿verdad? Un día más en la tierra. Pero vuelvo a repetir, tanto tú como yo tenemos vida eterna, ¿verdad? Y estamos viviendo ese tiempo, ¿verdad?, de anunciar el Evangelio, para luego estar en el reino de los cielos. Y no hay cosa más hermosa, hermano, que levantarnos para saber cuál fue el propósito de Dios para que nosotros vivamos en la tierra. El propósito de Dios es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el gran propósito sobre tu vida y sobre mi vida, amado hermano y amada hermana, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos los propósitos de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, somos felices, somos dichosos, porque el Señor va delante nuestro para que nosotros hablemos la palabra de Dios. O sea que el llamado que tú tienes, como el llamado que yo tengo, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y tú me podrás decir, no, pero yo no sé qué voy a hablar, yo no sé qué voy a testificar, yo no sé, yo necesito estudio. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos, ¿verdad?, que Jesús se encuentra con un endemoniado. Ese hombre tenía legiones de demonios. La legión se calcula entre 2.000 a 6.000 demonios dentro del cuerpo de ese hombre, hermanos amados, ¿verdad? Y Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, lo libera, amados hermanos, y le dice que vaya y se presente a su casa. Hermanos, que ese hombre no conocía a Jesús, no conocía las Escrituras, pero fue enviado, ¿verdad?, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Luego, hermanos, tenemos una cantidad de pasajes, pero otro pasaje más, la samaritana, en el borde del estanque con Jesús. ¿No se llevaban los samaritanos con los judíos? ¿No se llevaban? El pueblo hacía años que estaba peleado con ellos. Sin embargo, Jesús está en el pozo y aparece la samaritana, ¿verdad? Y él le muestra realmente quién era Jesús. Y le muestra su vida, le habla de su vida. Dice que esta mujer, sin estudio bíblico, ¿verdad?, salió corriendo al pueblo de Samaria a decir que había encontrado al Mesías, que no la había despreciado. Y todo el pueblo de Samaria bajó para estar con Jesús, hermano.
Ay, pastor, pero yo no sé hablar. ¿Qué voy a decir, hermano? Decí lo que Dios hizo en tu vida. Eso es un testimonio maravilloso. Cómo Dios te sanó, cómo Dios te libertó, la paz que tenés en el medio de las tormentas. Contale a aquel que no tiene paz. Contale a aquel que está enfermo. La obra que hizo Dios en tu vida. Hermanos, por eso yo cuando me levanto cada mañana, yo agradezco a Dios por este día. Por este día. Porque este día Dios me lo entrega con 70 años que tengo para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabe la cantidad de hermanos que me dicen eso? Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ore, pastor, para que yo sepa cuál es el propósito. Lee las Escrituras, hermano. Lee las Escrituras. Es para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Sí, pero no tengo estudio. Necesito un seminario. ¿Quién te dijo? Hermanos queridos, decí lo que Dios hizo en tu vida. Contá tu testimonio. Me acuerdo, hermano, allá en Lorenzo Carnelli, cuando estábamos, hermanos, habían aquellas mujeres de 80 años, 70 años. Esas mujeres estaban con el propósito de Dios allí. Intercedían, oraban, clamaban, gemían en lengua. Estaban en el grupo de intercesión. Toda gente mayor, hermanos queridos. ¿Cómo intercedían? ¿Cómo oraban? ¿Cómo clamaban? Para que las almas se convirtieran, para que hubiera sanidades, para que hubiera milagros, ¿verdad? Hermanos, lloraban, clamaban, gemían, hermanos. Hoy yo no sé, pastor, cuál es mi propósito. Hermano, orando, clamando, gimiendo, para que Dios trate con las almas, hermano. Y luego hablar. Y un día el pastor me hace dar un testimonio sobre mi vida. Dice, Tomasino, pase al frente y dé el testimonio de su vida. Cómo entró en el camino de Dios. Y allí conté el testimonio. Y una de las más viejitas se arrimó a mí, me dice, hermano Julio, usted no necesita predicar. Usted solamente contando sus testimonios, las almas se convierten. Y yo le digo, ¿cómo, hermana? Sí, hermano. Con el testimonio de lo que Dios hizo en su vida, las almas se convierten. Cuenta a todo lado que va su testimonio. Amados hermanos, viejitas de oración, viejitas de clamor, tal vez ninguna de ellas tuvo, hermanos queridos, estudio. Capaz que ninguna de ellas fue a un seminario. Pero entendían al Espíritu Santo. Vivían con el Espíritu Santo. Estaban en comunión íntima con el Espíritu Santo. Amados hermanos. Por eso, vuelvo a repetir, yo me levanto con gozo, me levanto con alegría. Está frío, sí, no te lo discuto. Pero es un día más que Dios me da para estar en la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla de luz. Y en el caso de Huguito Cardoso, que veo allí, ¿verdad? Mi hermana, que también veo que recién me llamó por teléfono, no me acuerdo el nombre ahora, perdón. Este día es para anunciarle a alguien. Tenés que tener en el corazón, decir, bueno, yo hoy le voy a hablar a alguien del Señor. Y voy a hacer caso a lo que dice el Espíritu Santo en la boca de Tomasino, que hable mi testimonio. Lo que yo era antes, cómo vivía, con amarguras, con dolor, con sufrimiento. Y ahora Cristo me cambió. Hermanos, estamos a un paso de irnos de la tierra. Pero el propósito de Dios, hermano, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No te cohibes, no tengas miedo. Empieza a abrir tu boca.
Y vas a ver cuando querés acordar, te salen palabras, brotan palabras que vos ni siquiera pensaste decirlas, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Ese es el propósito, hermano. Y hay personas que tienen 20 años, 30 años, 40 años, y le preguntás, hermano querido, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? No sé, Tomasino. Todavía Dios no me lo reveló. Es porque no escudriñamos la palabra. Es porque no escudriñamos la palabra. Hermanos queridos, yo siempre le pregunto a los hermanos aquí, estamos en el mes quinto, estamos en mayo, ¿verdad? 5 de mayo. ¿A cuántas almas le hablaste desde el 1 de enero al 5 de mayo? No me conteste, por favor. ¿A cuántas almas le hablaste que Jesús es el Señor y que Él vino sin asesión de personas para perdonar todos nuestros pecados? ¿A cuántas almas le hablaste ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 5 meses que comenzó el año? ¿Te has puesto un propósito en tu corazón de hablarle aunque sea un alma por día? Cuando sabemos que viene el Señor, cuando sabemos que el juicio ya comienza sobre la tierra, y Dios nos llamó con un propósito. ¿Le decís a tus hijos? ¿Le decís a tus familiares? ¿Le decís a tus vecinos? ¿Le hablas de Cristo a tu compañero de trabajo? ¿Te das cuenta? Hermanos, tenemos que disfrutar hablando de Jesús. Tenemos que disfrutar. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude y quite todo temor de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos hablar del amor de Jesús. Y que acompañado con nuestros hechos, amados hermanos, ¿verdad? Por eso que Dios nos ayude. Hoy hay palabra, hay una cantidad de versículos, hay más de 20 versículos. Sé que no voy a llegar a todos, pero hoy hay palabra de Dios para oír la voz de Dios. A esto Dios nos llama, a oír la palabra de Dios. Qué triste puede ser ese día que el Señor nos diga, yo no los conozco. Hacedores maldad, no han hecho la voluntad de mi Padre. Pero ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Anunciar a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de Señores. A eso nos llamó Dios, amados hermanos. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ponga palabra en mi boca a través de cada versículo, de cada lectura que vayamos a hacer, ¿verdad? Para ser edificados. Primero, el que está hablando, ¿verdad? Porque una espada de doble filo, corta para un lado y corta para el otro. El predicador también necesita palabra de Dios cada día, hermano. Así que, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, estamos gozosos, estamos felices, somos dichosos de tenerte a ti, Padre querido. Y sabemos, Padre mío, aleluya, que los que están en Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, Padre, rendimos nuestra vida a ti, pidiéndote perdón, pidiéndote piedad, pidiéndote misericordia. Oh Dios, si hemos hecho algo que a ti no te ha agradado, te pedimos perdón. Queremos que tu Santo Espíritu no esté contristado en nosotros. Muéstranos, Señor, revélanos en lo que podamos estar mal, aún todo pecado oculto, que no lo tengamos como pecado, para pedirte perdón. Revélanos, Padre, nuestra condición delante de ti. Y háblanos, Señor, en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales. Porque dice tu palabra que tú estás a la puerta golpeando nuestro corazón para que nosotros te abramos las puertas, Dios. Señor, nuestras puertas están abiertas de par en par. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor, y haz de nosotros como tú quieras. Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Padre, abre nuestro corazón al entendimiento. Revélate a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a
le puse como título Escuchar la voz de Jehová. Y ese es el gran tema de hoy día. Amados hermanos, antes de empezar a leer, este es un gran tema y un tema es un debate. Como me gustaría tener a Huguito Cardoso acá, junto conmigo sentado, ¿verdad? Y a los demás hermanos, va a ser un debate. Amados hermanos, ¿qué es lo que pasa hoy con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa hoy con la iglesia en los 5 continentes? Amados hermanos, son pocos. Claro que los hay un remanente en cada iglesia, pero son pocos los que escuchan la voz de Dios. Son pocos los que reconocen que Dios es santo, 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 y que sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, es tan impresionante ver la condición de los hermanos, ¿verdad? No estoy hablando de todos, estoy hablando de una gran mayoría, pero no de todos, ¿verdad? ¿Cómo no escuchan la voz de Dios? ¿Cómo no quieren estar en la intimidad con Dios? Para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos quite el velo, para que Dios nos revele su secreto, porque la palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Dice un versículo, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y nosotros tenemos que vivir bajo la revelación del Espíritu Santo. Pero para que haya una revelación del Espíritu Santo, tiene que haber una comunión de padre a hijo y de hijo a padre. El Padre está dispuesto a estar en comunión contigo como conmigo. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a estar en comunión íntima con Él? Ahí está el gran tema de lo que estamos viendo hoy en los 5 continentes, amados hermanos. ¿Verdad? Son pocos los que quieren estar en la comunión íntima con Dios. Ahí en el Salmo 25:14 dice que en la comunión íntima con Jehová, Él confirma su pacto con cada uno de nosotros. Si a nosotros no nos interesa estar en la comunión íntima con Dios, si a nosotros no nos interesa tener tiempo para estar junto al Espíritu Santo, ¿podemos escuchar la voz de Dios revelada? Podemos escuchar la voz de Dios, amados hermanos, sí, como una literatura, pero no una palabra espiritual. Porque la palabra espiritual entra en nuestro espíritu cuando yo tengo comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, la palabra penetra como una espada de doble filo y llega a nuestro espíritu, a nuestra alma, discierne los pensamientos de nuestro corazón y llega hasta los tuétanos, llega al caracú de los huesos, a la médula. Miren la importancia de lo que es la palabra de Dios. Pero esa palabra, si yo no le doy importancia, que es una palabra viva y es la que alimenta mi espíritu, hermanos queridos, yo no estoy escuchando la voz de Dios. Por eso los institutos son buenos y no estoy contra ellos. Y tengo hermanos preciosos que son maestros en la palabra y están trabajando en los institutos. Pero el gran tema, como hablamos con ellos, es que cada persona tiene que tener esa comunión íntima con Dios. Amados hermanos, la revelación de la palabra, la profundidad de la palabra, para que nosotros podamos crecer. La Biblia habla, ¿verdad?, que Jesús es el pan que bajó del cielo. Y ese pan, hermano, es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y ese verbo es la palabra. Y hoy tú tienes dentro de tu corazón al Espíritu Santo, por lo tanto tienes al verbo vivo dentro de tu corazón. Pero si no le das importancia para que la palabra tome vida en ti, hermanos, llega el momento que Dios nos puede decir, yo no te conozco. Vamos a ir primero por el Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo Testamento.
Acá en el Salmo 78, amados hermanos, ya voy borrando para no entreverarme, ¿verdad? Salmo 78, 1 y 2, mira lo que dice la palabra, 1 y 2. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Miren qué hermoso, qué es lo que nos está hablando Dios a nosotros, como le hablaba al pueblo de Israel. Escucha, pueblo mío. Nos manda a escuchar, a escuchar. Mi ley, los mandamientos, ¿verdad? Sabemos que el Cristo homologó los mandamientos, pero Cristo vino a establecer una nueva ley y nosotros tenemos que obedecer el Sermón del Monte, como dimos el estudio estos días atrás. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Quiere decir, hermano, que toda esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Fue Dios que abrió la boca, ¿sí? Es inspirada por el Espíritu Santo, amados hermanos, ¿verdad? Salió del corazón y de la boca de Dios. Cuando yo abro la Biblia, yo lo primero que debo de entender, que esta palabra salió del corazón de Dios a mi corazón. Es como que abrís la Biblia, estás abriendo el corazón de Dios y te estás metiendo en el corazón de Dios. Y eso es hermoso cuando estudiamos la palabra de esa manera. Es como navegar dentro del corazón de Dios. ¿Cómo no voy a estar atento a oír su palabra? Mi primer pastor me decía, Julio, la Biblia se lee, la Biblia se lee en voz alta. Y yo le decía, pero pastor, ¿por qué me dice eso? Claro, que es lo que no hace el pueblo de Dios. Y esta es una maravillosa enseñanza que me dio mi pastor, mi primer pastor, amados hermanos. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a la palabra de mi boca, está entrando, sale por acá y entra por acá. Y cuando entra por acá, y yo estoy con un corazón amando a Jesús, va a mi espíritu. Y eso nos enseña. No es lo mismo leer la Biblia para adentro, ¿verdad? Que la hablemos en alta voz, que la leamos en alta voz. Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra es como un boomerang, ¿vieron? Salió de nosotros, leemos de lo que dice la palabra, ¿verdad? Sale de nuestra lengua lo que estamos leyendo, pero entra de vuelta. Y entra a nuestros oídos. Y eso produce fe, hermano. Ah, no, yo leo la Biblia para mí. Bien, léela. Pero no rehuses los secretos espirituales para que puedas escuchar la voz de Dios a través de la palabra, hermano. Por eso, hoy, muchos hermanos, pero muchos, ni siquiera leen la Biblia. Ni siquiera leen la Biblia. Amados hermanos, le decís Levítico y lo están buscando por allá, por hebreo, en el Nuevo Testamento. No saben dónde está Levítico. No sabe dónde está Deuteronomio. Lo mandás a número y bueno, agarran un pizarrón y se ponen a escribir números. Tenés que saber. Tenés que tratar de vos mismo superarte
y saber dónde está Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Samuel, los reyes, y bueno, Crónicas. Amados hermanos, escucha, pueblo mío, mi ley. Quiere decir que nosotros tenemos que abrir nuestros oídos. Entonces, cuando yo tomo la Biblia, Padre, en el nombre de Jesús, abre mis oídos espirituales para yo poder escuchar tu voz y tu palabra revelada por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y orás, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu abra mis oídos, quites el velo, prepara mi corazón para entender lo que tú me estás revelando a través de tu palabra. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, un consejo, primer consejo, ¿sí? Escucha, pueblo mío, escucha. Amados hermanos, hay una gran confusión, hermanos queridos, con la ciencia, con grandes eruditos que estudian, ¿verdad? Y está precioso porque Dios mismo le dio esa capacidad de estudiar, ¿verdad? Pero cuando lo llevas a la palabra, ellos quieren esa ciencia y todo ese estudio que tienen, lo quieren meter dentro de lo espiritual y ya la cosa no camina. Y hoy estamos viendo, amados hermanos, mucho pueblo siendo rebeldes por no escuchar la voz de Dios. Porque quieren lo intelectual, lo que va a la mente, pero no quieren lo espiritual, que son totalmente cosas distintas, hermano. Totalmente distintas. Buenos días, José Cirintano, y buenos días, Rosimari. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Tenemos que pedirle a Dios que nos abra los oídos espirituales. Pero yo, en mi espíritu, tengo que saber que cuando abro la Biblia, la tengo que leer en voz alta. Y yo me estoy metiendo en el corazón de Dios, para que Dios nos mime, nos guarde, nos abra el entendimiento. No es abrir un libro. No, hermano. No, estás abriendo el corazón de Dios. Con tanto amor, tanta misericordia, Él quiere que tú lo conozcas, pero que lo conozcas en la intimidad, en lo secreto, metiéndote en el corazón de Dios. Ese es el Evangelio, conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando conocemos a Jesús, estamos conociendo a Dios, hermano. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y lo que hay en el corazón, habla la boca. Lo que está en el corazón de Dios, habla su boca, que es la Biblia. Por eso está inspirada por el Espíritu Santo. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas. Miren esto, hermano. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dios, hermanos, quiere revelarte todo lo que está en el corazón de Dios para el hombre. Revelarte. Si nosotros entendiéramos, comprendiéramos, como Dios le dijo a Jeremías, hermano, y te lo está diciendo a ti, Rosimari, a ti, Celintano, Huguito, todos los que están allí. Ahí en Jeremías 33:3, un pasaje todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero, ¿sabes la profundidad que tiene ese pasaje? ¿Entendés la profundidad que tiene ese pasaje? Dice, clama a mí, y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces.
Dios nos quiere llevar, hermano, a lo sobrenatural, a que nosotros seamos hijos de Dios, con el conocimiento pleno y la revelación de su Santo Espíritu para cada uno de nosotros. No es vivir, como me dijo una pastora, no, Tomasino, usted se mete en el río. Y yo, nosotros vivimos acá en la orilla. Yo no podía creer lo que me decía esa pastora. Vas a tener muchos problemas metiéndote en el río. Nosotros acá en la orillita no tenemos problemas. Te aconsejo que no te metas en las profundidades. Qué desilusión, qué dolor en mi corazón. Qué desilusión. Es como ver a Jesús de lejos, ¿verdad? Y no acercarme a Él para tener intimidad con Él. Meterme en el río significa intimidad, conocerlo, que Dios me revele sus secretos que están para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, que Dios nos ayude a pedirle a Dios en oración, Señor, abre mis oídos espirituales. Señor, hoy he entendido que cuando abro la Biblia estoy abriendo tu corazón y tú me estás hablando a mi espíritu. Muchos quieren agarrar la Biblia y entenderla a través de lo natural. No, la Biblia habla a tu espíritu y no a tu mente, habla a tu espíritu. Por eso tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, con la palabra de Dios. Y eso muchos no lo aceptan. Muchos no lo aceptan, porque tienen mucho conocimiento. Acá venía un profesor, hermano, que siempre que me dice, vos sos mi pastor, pero no viene a la iglesia, un hermano que lo amamos con Mari, todos los hermanos acá lo aman, y es profesor, ahora está jubilado, fue profesor acá en el Liceo de Las Piedras, muy querido por todos los alumnos, ¿verdad? Y él cuando llegó acá me decía, pero me tengo que desprogramar de todo el estudio que hice. Y yo me reía. Le digo, sí, hermano, es así. Pero nada que ver con lo que yo pienso, lo que dice la palabra, hermanos queridos. Y estamos orando por él, estamos clamando por él, porque lo amamos, lo queremos, y tiene una guerra espiritual tremenda, ¿no? Hasta que Dios rompa las cadenas. El estudio secular es bueno, pero este es un estudio espiritual. La Biblia es un libro vivo, que cuando yo estoy en intimidad con Dios, con un corazón constrito y humillado, Dios me revela la profundidad de la palabra. Miren, hermano, un día María había ido a hacer unas compras, yo estaba solo en casa, los gurises estaban estudiando, y estaba solo ahí, y me senté en la mesa de la cocina, en una silla, no, en la mesa no me voy a sentar, pero me siento allí y empiezo a leer Juan, el Evangelio de Juan. En esa intimidad con Dios, hermano, cada versículo lloraba y lloraba y lloraba. No lo sé explicar, pero fue tan grande lo que Dios me mostró del amor de Jesús por tu vida y por mi vida. Fue tan grande que cada página que pasaba, hermano, lloraba y lloraba y lloraba. Cada versículo penetraba en mi espíritu. No lo sé explicar. No lo sé explicar. Qué lindo cuando Dios te revela su amor. Porque una cosa es decir, Dios es amor. Y otra cosa es saberlo en el espíritu, hermano. Por eso tú y yo tenemos que buscar las profundidades de Dios. Navegar en el corazón de Dios, que es la palabra. Para conocerlos, hermano, para conocerlos. Mira, que Dios nos ayude. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cosas escondidas, cosas espirituales, escondidas. Así como tú no ves a Satanás, tú no ves los demonios, ¿verdad? Pero el Señor trae a luz para que vos entiendas, comprendas lo que es el mundo de las tinieblas. Y aún
otros secretos que Dios va revelando a cada uno de nosotros. No solamente las tinieblas, sino del amor, de la misericordia de Él, de la bondad de Él, amados hermanos. Dice, las cuales hemos oído y entendido. O sea que para entender hay que oír. Y para oír hay que estar en la comunión íntima con Dios. Los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Qué tremendo, hermanos, que Dios nos ayude. Y vamos a empezar a pasear por Proverbios. Vamos a empezar a pasar por Proverbio 4. No, perdón. Después vamos a Proverbios. Vamos a ir a Jeremías. Miren lo que dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuanto más nosotros hoy, en la iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Israel era el pueblo de Dios, pero nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos templo de Dios. Imagínate cómo Dios nos está hablando para que nosotros tengamos oído a la voz de Dios. Acá, en Jeremías 7, 7:23, dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchar mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Señor, tu palabra dice en Juan, mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Señor, abre mis oídos, quítame el velo, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, abre mi corazón al entendimiento, pero quiero conocerte, quiero estar en la intimidad contigo. Hermano, mas estos les mandé, diciendo, escuchar mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra. Hay veces que Dios te habla al corazón, o a veces que Dios te habla con voz audible, como a mí me ha llamado Julio, Julio, y me da lo que Él tiene para mí, a veces para tirarme las orejas, ¿verdad? Pero la voz de Dios es la palabra, hermano. Después Él puede hacer como Él quiera, ¿verdad? Puede mandar al Espíritu Santo a hablarte. Eso lo hace como Él quiere. Pero lo importante para ti y para mí es escuchar la voz de Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchar mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andar en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy la palabra encarnada. Entonces el camino es la palabra. Yo tengo que conocer la palabra, escuchar la voz de Dios revelada a través de la palabra, hermano. Por eso tenemos que buscar esa comunión íntima con Dios y hacer tiempo para estar con nuestro Señor. Puede venir el Señor y quedarte. No te olvides, estamos en el tiempo final. Y mira lo que dice del pueblo de Israel. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, consejos carnales, consejos de estudios, ¿verdad? Que no son espirituales, que te ayudan a esos estudios para tener un trabajo, para desarrollarte, ¿verdad? Sea en electricidad, mecánica, maestro, profesor, bueno. Pero ese estudio no tiene nada que ver con el estudio espiritual de conocer a nuestro Padre por dentro, amados hermanos. El estudio que puede tener toda persona, ¿verdad? Está bien, es bueno el estudio. Pero acá se trata espiritualmente las cosas, hermano. Esto es espiritual. Y muchas veces enredamos y nos deja ciegos. Las cosas
que hemos estudiado en el mundo secular y la queremos llevar a la palabra de Dios y no tiene nada que ver, porque la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra que vos escuchás, y fuiste a un instituto, fuiste acá, fuiste allá, ¿verdad? A un liceo, no es espíritu. Entonces son dos cosas distintas, hermano, que tú tienes que entender. Y no oyeron, no quisieron escuchar la palabra profética de Dios, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Hermanos, conozco un montón de hermanos, ¿verdad? Que caminan en sus consejos y no dejan al Espíritu Santo actuar. Por lo tanto, endurecen el corazón. Y al endurecer el corazón, empiezan a criticar los mensajes porque no entienden lo espiritual con lo carnal. Me explico lo que quiero decir. Dios dice en su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no en la carne, no en la mente, ni por sentimientos. Acá es por fe. Son dos cosas distintas. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Los tales, Él busca que lo adoren en espíritu. Pero ¿cómo voy a adorar a Dios en el espíritu? Hermano, escudriñando la palabra, obedeciendo la palabra, ¿verdad? Sos un adorador. Sos un adorador. Cuando obedeces la palabra y la pones por obra. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. En la dureza de su corazón. Malvado. Cuando no dejan entrar la palabra. Cuando quieren vivir a su manera. Hermanos queridos. Y muchos se enojan por cualquier cosa. Muchos se enojan por cualquier cosa. Porque la palabra, ¿verdad? Entra allí en el alma y ¡ay, qué dolor! Porque tengo que cambiar. Pero yo prefiero que me dé dolor la palabra y cambiar y ser salvo. No puedo endurecer mi corazón, hermano, a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. ¿Quién se paró para mirar para atrás? Y fue consumida con azufre y fuego y convertida en una estatua de sal, la mujer de Lot. Mientras que todos disparaban porque los ángeles mandaron que tenían que salir huyendo, ella se detuvo, miró para atrás y yo creo que iba a volver para atrás. Pero el juicio llegó y quedó allí como estatua de sal. Tenemos que mirar hacia adelante. No podemos mirar hacia los costados. No podemos mirar por el conocimiento que tenemos carnalmente. Ahora cambia todo. Ahora esto es espiritual, hermano. Esto hay que enseñarlo. Vemos una algarabía y saltando ahí con luces, con humo y con esto y con lo otro. ¡Ah! Es en la carne. En el espíritu no podés hacer eso. Y no lo estoy criticando, le estoy enseñando a ustedes. Que ellos vivan como quieran. Sí que tenemos que orar para que Dios los saque de esa carnalidad. Y pueda cada uno de ellos vivir en el espíritu y ser un adorador en el espíritu, hermanos. Dios es soberano. Y Dios quiere que lo amemos conforme a su palabra. Y que nosotros naveguemos en ese río, navegar en el corazón de Dios, para conocer a Dios. Y Dios es santo. Sin santidad, nadie puede navegar en el corazón de Dios. Sin santidad, Dios no te puede enseñar los secretos grandes y ocultos que están para tu vida y para mi vida. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Vamos a ir a Proverbios, ahora sí. Vamos a ir a Proverbios 4, amados hermanos. Proverbios 4,
20, dice así: Hijo mío, estad atento a mis palabras. ¿Cómo tenemos que estar? Atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído. Dos cosas: estar atento e inclinar tu oído hacia la voz de Dios, que es la palabra. Hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, a mis razones, a mis razones. Y las razones del Señor son espirituales, porque Él es espíritu. Y tú ahora sos espíritu engendrado por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Mira, qué tremendo lo que es el mundo espiritual. Dios te da varios consejos juntos. Mira, hijo mío, está atento. Primero, atento. 1. ¿Sí? A mis palabras. Inclina tu oído. 2. A mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 3. Amados hermanos, no se aparten de tus ojos y guárdalas en tu corazón. 4. 4 cosas que tenemos que hacer en las profundidades del corazón de Dios. Por eso la iglesia está como está. Un día Dios me mostró una visión, hace años, donde en esa visión un pastor me invita a predicar a la iglesia de él. Cuando yo voy a la iglesia, la pastora, hermanos queridos, pues Dios muestra todo, revela todo, te da discernimiento. Viene y me dice: ¿y vos qué haces aquí? Y yo le digo: dígale a su esposo, el pastor, que fue el que me invitó. Quedó con una cara, en la visión, quedó con la cara. Y subí a la plataforma, y cuando agacho la cabeza para abrir la Biblia y buscar el pasaje bíblico, miro y era un campo. No era la iglesia. La plataforma y el púlpito sí, pero era un campo. Y en ese campo, Dios me muestra a los hermanos de todas las iglesias de acá Las Piedras, no de Montevideo, ni del interior. Me mostró todos los hermanos de las iglesias, sentados en una pradera verde, maravilloso. Y yo digo: ¿qué es esto, Señor? Y cuando abro la Biblia, el Señor con su mano y su dedo hace así, y me dice con voz audible: ninguno escudriña mi palabra. Qué dolor, hermano, qué dolor. Ninguno escudriña mi palabra. Y me mostró a todos los hermanos de diferentes denominaciones sentados en ese pasto verde, por delicados pastos, pero no querían comer el pasto, no querían escudriñar la palabra, no querían meterse en el corazón de Dios. Qué triste, hermano, qué triste. Cuando vos veías ahí hermanos que brillaban en la palabra, sin embargo, tenían intelecto humano, pero no en lo espiritual, no escudriñaban la palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 4 cosas fundamentales, amados hermanos, porque son vida a los que la hallan.
son vida a los que me buscan. Y quieren estar en comunión conmigo, mi palabra les da la vida, les da la revelación. Porque son vida a los que la hallan. Son vida para tu alma, que es lo que Cristo vino a salvar. Tu alma y mi alma es nuestra vida. Dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, guarda tu alma. Guarda tu alma. El corazón espiritualmente significa el alma. No es el que bombea sangre. No. Es tu vida. El corazón es tu vida. Lo principal del ser humano es el corazón. Amados hermanos. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. ¿Qué comida le estoy dando a mi alma? ¿Cuál es la comida que le estoy dando? ¿La palabra de Dios? ¿Estoy amando la palabra? La palabra de Dios tiene que ser como miel a nuestra alma, aunque entre con una espada de doble filo, porque es la que te lleva a la vida eterna. Amados hermanos, gozate. Por eso, en los últimos días se amontonarán doctrinas de demonios, engañando aún a los escogidos. ¿A quiénes? A los que no leen. Al que no le interesa entrar en el corazón de Dios, que es la Biblia. Amados hermanos, entonces se amontonarán doctrinas de demonios. Hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, una de las cosas que ha puesto en mi corazón desde que me convertí, no que me entregué, cuando me convertí, amados hermanos, es darme discernimiento. Discernimiento. Todo lo que está pasando ahora con músicos, supuestos predicadores, ya Dios me había revelado hace 28, 27 años atrás que no eran de Él y que se iban a apartar de Él. ¿Saben los problemas y las luchas que tuve aún con mis hijos? Porque yo les decía, ojo, cuídense. Esto no viene de parte de Dios. Papá, vos siempre el mismo. Amados hermanos, hoy Dios trae todo a luz y está mostrando los que verdaderamente son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que se desviaron, ¿verdad? Los espinos, como dice la semilla cayó entre espinos, los ahogó, ¿verdad? El amor a la fama, el amor al dinero. Pero un buen soldado de Jesucristo no se enrola con las cosas de este mundo. ¿Cómo hago? ¿Saco ese versículo bíblico? Cuando Dios no me manda enrolarme con las cosas del mundo, sino enseñar y guiar al pueblo a través de su santa palabra. Un soldado de Cristo no se enrola con las cosas de este mundo. Pero yo les decía, ojo hermano, ojo, esto no viene de parte de Dios. Ojo hermano, ojo con ese cantante, tiene mensajes subliminales. Ojo, y no me querían creer. Hoy, casi 30 años de que yo hablaba eso y me llamaban loco, hoy Dios está trayendo todo a luz, porque antes de su venida, Dios va a limpiar a su amada iglesia. Pero tenemos que orar por ellos, para que se arrepientan de corazón. Todavía hay oportunidad para ellos, amados hermanos, que viene a ser la iglesia de la Odisea, que se creían ricos y esto, aquello, y ustedes son miserables, pobres, no sé cuántas cosas le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Bien, seguimos. Tengo un cachito más de tiempo. Estamos
en Proverbios 4. Proverbios 4. Ahora vamos a ir a Proverbio 10. Vamos a ir a Proverbio 10 que nos dice. Dice así. Proverbio 10, 17. Camino a la vida es guardar la intrusión, el consejo espiritual, la palabra de Dios. Camino a la vida es guardar la intrusión, pero quienes desechan la represión erran. Qué tremendo, cuando no queremos aceptar la corrección. A mí el único que me cambia es Dios. A mí ningún hombre me cambia. Hermano, Dios levanta pastores. Dios levanta maestros en la palabra. Dios levanta evangelistas. Hermanos queridos, ahí está el don de la profecía que Dios levanta con el don de la profecía. ¿Para qué? Para corregirnos, para instruirnos. Hermanos, hoy una gran parte de la iglesia no se deja aconsejar. Y todavía no te vienen a pedir consejos. Cuando el pastor, ¿para qué está? Para cuando vas a hacer algo, pastor, ¿qué le parece? Voy a hacer esto. Bueno, vamos a la escritura, vamos a orar y después yo te contesto. ¿Verdad? Consejos espirituales. Hoy ya no se pide más consejos. Hermano, el buen árbol, para que nazca derecho, tienen que ponerle un tutor y lo atan al tutor para que el árbol salga derecho. Ayer fuimos a buscar a la nieta a la escuela y un árbol precioso, inclinado. No, precioso árbol. Y tiene 5 o 6 años, que está plantado, 8 años. Pero no le pusieron tutor. O le sacaron el palo para la leña y le quitaron el tutor y nunca se lo pusieron. Vos ves los otros árboles, la misma especie, derechito hacia arriba. Este inclinado. Y yo mientras estaba esperando a mi nieta, miraba ese árbol, digo, lo que es no tener un tutor. ¿Cómo salís torcido? Da sombra, pero se viene inclinando. Los otros dan sombra y se mantienen derechos. ¿Cuánto no quieren un tutor? ¿Cuánto no quieren ser aconsejados? ¿Cuánto no quieren, verdad, sujetarse a los pastores? Hay pastores y pastores, yo eso no lo discuto, hermano, no lo discuto. Hay pastores que son asalariados, van por la lana de las ovejas, pero hay otros, y son unos cuantos, que predican por amor, predican porque reconocen que Cristo los llamó por amor, y por amor se debe hablar la palabra, y no por precio, amados hermanos. Claro que hay de esos pastores, pero sujetate a aquellos pastores que están puestos por Dios conforme al corazón de Dios. Hay muchos pastores que están levantados por hombres. Hay muchos pastores que se pusieron ellos de pastores. Pero hay pastores que están escogidos por nuestro Padre Celestial. A esos pastores hay que sujetarse. A esos pastores hay que amarlos, hermanos, porque están puestos por Dios. Y para llevar la palabra, hermanos, van con lágrimas, con sufrimiento, con golpes por la espalda, y siguen para adelante predicando el amor. Entonces, hermanos, que Dios nos impulse a abrir nuestros oídos a la verdad, hermano, a la verdad. Y tenemos que ser corregidos, hermano. La palabra es la que te corrige. Y si un hermano te va a corregir con mucho amor, te tiene que corregir por dentro de la palabra. Y tú tienes que asentar el consejo porque lo dice la palabra, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos, dijimos 10.
10:17. Camino a la vida es guardar la intrusión, pero quien desecha la represión yerra. El que encubre el oído es de labios mentirosos. Mira lo que dice. El que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Qué tremendo, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ir a otro proverbio más. Hermanos, estoy lleno de proverbios. Vamos a ir a 13.